Cordial saludo, mi nombre es Marcela Rueda del grupo número 14 en el curso Sociología de la Educación. Dando desarrollo a la fase 1, reconocimiento del campo de acción, y dando respuesta a la pregunta orientadora, ¿cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización? Pero antes de continuar dando respuesta a esta pregunta, vamos a recordar que la sociología de la educación, su origen fue en Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología. Es considerado el iniciador de la disciplina con sus obras de educación y sociología. La educación, su naturaleza, su función y la evolución pedagógica en la Francia, publicada después de su muerte en 1917. Para poder nosotros dar la respuesta a la pregunta orientadora, antes debemos de tener claro la diferencia que hay entre educación y escolarización. Podemos decir que la educación en sí se hace con base en la orientación que tenemos desde pequeños en nuestros hogares, la enseñanza que nos dan nuestros padres, nuestra familia, en cuanto a valores, que son los primeros maestros que nosotros tenemos antes de llegar a la escuela. Y de ahí podemos nosotros partir para poder llegar a tener un aprendizaje, tener habilidades, tener conocimiento, tener unas destrezas para poderlas poner en práctica y desarrollarlas en nuestro periodo de escolarización. También podemos decir que estos dos conceptos, educación y escolarización, la educación antes de la escolarización, pero la unión de estas dos enseñanzas, de estas dos conocimientos que adquirimos tanto en la educación de primera infancia, en la educación de casa, y luego la complementamos con los conocimientos adquiridos en la escolarización. Esto nos da una pauta de cómo va a ser el ser humano, el ser social, cómo se va a desempeñar y cómo va a impactar a una sociedad. Por eso es tan importante la, la interacción, la relación que hay entre estos dos conceptos. El uno lleva al otro e impacta el desempeño del ser humano en la sociedad. Ya como dijimos que educación es la educación que aprendemos valores, aprendemos destrezas, habilidades, tenemos oportunidades de desarrollar todo nuestro potencial como seres humanos que lo adquirimos desde pequeños en casa. Y la escolarización ya es el proceso que nos lleva a cumplir unas políticas educativas de un gobierno, del lugar donde nosotros vivamos, es cumplir con un proceso, cumplir con unos horarios, cumplir con unas reglas para poder nosotros llegar a adquirir el conocimiento. No obstante que este conocimiento, la base de este conocimiento ya fue dado en casa para nosotros poderlo adquirir y poder llevar una vida de escolarización desde más o menos los 3 años que un niño entra al programa de escolarización y termina a los 16, 17 años, ya casi hecho un adulto. Ese proceso de todos estos 6 y 5, 11, 3 de preescolar, casi 14, 15 años en un proceso de escolarización, es donde se obtienen eh, las bases para poder desempeñarnos como ente social sin apartarnos de esa educación inicial de valores que nos dan en casa, que adquirimos en casa, que damos a nuestros hijos en casa, la cual complementa este proceso de escolarización.
Bueno, ya entrando en la respuesta a la pregunta orientadora, ¿cuál es el campo de acción que tiene el sociólogo en el marco de la distinción que se nos hace sobre educación y escolarización? Podemos decir, después de entendido los dos conceptos, podemos decir que el sociólogo puede desempeñar un papel muy importante en cuanto teniendo en cuenta que estos dos conceptos son vitales. Escolarización y educación es vital para llegar al desempeño social de este ser humano. Es como el proceso que debió haber pasado para llegar a dar algo de sí a la sociedad. Entonces el sociólogo puede tener un campo de acción tanto en la educación como en la escolarización. Lo puede hacer como a través de la educación, primero que de la escolarización. Por ahí es como la entrada, eh, empezando a analizar, a comprender las dinámicas sociales, culturales, estructurales que influyen en los sistemas educativos en nuestro país. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través de observaciones, de investigaciones, de estudios, sobre todo sería muy importante de la parte de investigación observativa en los entes educativos. Los sociólogos, porque ahí donde un sociólogo puede llegar a examinar factores como la clase social de los estudiantes, el género, la etnia y la economía, aspectos que son muy relevantes ya que afectan la experiencia educativa de los estudiantes. ¿Por qué la afecta? Porque, por ejemplo, la distribución de los recursos educativos y las disparidades en el aprendizaje son muy marcados en nuestro país. No es lo mismo estar en un ente, en un centro educativo de la capital de Bogotá, a estar en un centro educativo de uno de los sitios alejados del ente central. Entonces es muy importante la observación. El sociólogo lo podría hacer muy efectivamente de esta forma. Además, colaborar en la identificación de desafíos y en la formulación de políticas públicas que busquen crear entornos educativos más equitativos e inclusivos. Y de esta forma puede llegar a mejorar, a una mejora continua y a una mejora siempre con el objetivo de llegar a encontrar el punto de equilibrio en los sistemas educativos y en promocionar una educación de calidad para todos los habitantes de nuestro país, por ejemplo, debido a que el programa de escolarización es muy importante y marca mucho para llegar este ente social a tener un desempeño laboral, a tener oportunidades laborales en nuestro país. Y también el sociólogo puede llegar a participar en la parte de educación de los hogares, que es muy importante este apoyo de educación familiar para el proceso de escolarización, porque no solamente hay que dejar la responsabilidad a los centros educativos, a los maestros. Los padres también deben de hacer una parte muy importante y el sociólogo puede a través de los centros educativos, a través de conferencias, de talleres dirigidos a los padres para que los padres puedan tener una orientación acertada de cómo pueden ellos influir en, en que el niño, en que el joven tenga un buen desempeño de escolarización, tenga un buen punto de partida en el colegio, en los cursos avanzados para llegar a identificarse como ente social,
modificarse en sus actitudes y en sus gustos para poder llegar a desempeñarse en un ámbito laboral que es muy importante, es muy competitivo, y marca mucho la vida de un ser humano, el trabajo que llega a desarrollar y la forma como lo desarrolle, y además que sea adecuado de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a lo que le gusta hacer, para lo que es bueno. Es muy importante que el ente social se desempeñe en el área adecuada para que sea un buen desempeño laboral y asimismo alcance sus metas. Muchísimas gracias.